Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con todo el ruido que se desprende y las reacciones, sin duda que la elección de los altos cargos del Poder Judicial y del Ministerio Público, que debe cumplirse el 25 de enero próximo, ya es difícil y compleja, dado que la oposición azul en el Congreso Nacional zanjó su postura de que prevalezca la credibilidad de un modelo cuyos resultados hoy lo tienen en tela de juicio. Demandas de grupos de sociedad civil buscan hacer de esta elección un resurgir de la justicia hondureña, castigada de inoperante en cada sentencia de cada extraditado a Estados Unidos, porque en el país la institucionalidad jurídica es endeble o se estanca en sus jueces y fiscales, vistos como parte de un Estado fallido que la comunidad internacional y la ONU ven con suma preocupación en caravanas migrantes fuera de control. El martes anterior, el titular de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana, tocó el punto toral del mecanismo para elegir a 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la forma de comprobar la idoneidad de los candidatos. Es importante que la Junta Nominadora no proponga candidatos y que el informe final que se envíe al Congreso Nacional y todo el proceso esté abierto al público y debe decir todas las especificaciones e incidencias y por qué incluyeron unos y se excluyeron otros, discrepó Orellana. Además precisó que establece un sistema de veeduría que debe ser con la sociedad civil y con los medios de comunicación permanentemente en todo lo que haga la Junta Nominadora de Magistrados. Hace unas semanas la Secretaría de Transparencia entregó al Congreso Nacional la propuesta de un instrumento que acorta los plazos y filtros para seleccionar y elegir de una nómina de 45 postulantes a los 15 magistrados de la Corte Suprema por los próximos 7 años. Se trata de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se suma a otras dos más relacionadas con la elección de altos funcionarios públicos y la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y Adjunta, el Consejo Nacional Electoral, entre otros que ya están en manos del Poder Legislativo. En la elección de 2016 de estas altas autoridades, los destacados de prensa advertían un debate sobre la manera de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia tras fracasar la tradicional votación por nómina la medianoche de ese lunes en el hemiciclo del Legislativo. Un hito histórico en el patio político, pues por primera vez el listado de 15 candidatos que la Junta Nominadora había propuesto no queda electo el 25 de enero, como manda la Constitución de la República, y que podría ser superado ante el interés generalizado de una mejor aplicación de la justicia. El martes anterior, la Embajada de las Barras y las Estrellas se pronunció en sus redes sociales sobre el proceso para elegir a los nuevos magistrados del Poder Judicial. El gobierno de Estados Unidos aboga porque la forma de la selección y elección debe ser inclusiva, transparente y apolítica. En ese mismo tejido agrega etiquetas relativas a practicar la transparencia y lucha contra la corrupción. El diputado liberal Mauricio Villeda enfatizó que debe prevalecer el principio de objetividad y no el sectarismo, ni la orden superior en la elección de segundo grado para elegir a 15 magistrados del Poder Judicial, al fiscal general, al fiscal adjunto, a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y a los titulares del Consejo Nacional Electoral. Lo ideal es que la nueva Corte Suprema esté integrada por personas que no tengan intereses en grupos económicos y políticos, concluyó Villeda. Para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia se ocupan 86 votos que forman la mayoría calificada del Congreso Nacional, como establece la Constitución de la República. El universo del legislativo lo conforman 44 diputados del Partido Nacional, 50 de Libertad y Refundación, 22 del Partido Liberal y 10 del Partido Salvador de Honduras, además uno de la Democracia Cristiana y uno más de la Unificación Democrática. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Si me ayudan con el apuntador. Hoy es jueves 2 de junio, la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, titulares del Ministerio Público. Tengo 3 distinguidos invitados que saben de esto y que nos van a orientar, porque muchos políticos nuevos, diputados nuevos, y son personas que creen
¿Qué opinan de que la elección de la Corte va a ser diferente, que la comisión que va a revisar quienes aspiran a ser presidentes de la Corte, cómo va a ser la elección del nuevo fiscal, del fiscal adjunto y todo lo que va a pasar? Pues hoy lo vamos a abordar con gente que tiene plenos conocimientos. Voy a saludar a la abogada Suyapa Tuman, excomisionada presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y también ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Abogada Tuman, es un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y compartir con el pueblo hondureño. El abogado Yuri Melá, el fiscal adjunto también, está con nosotros esta mañana. Abogado. Buenos días, Raúl, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo al pueblo hondureño, a la compañera Suyapa, que se encuentra aquí presente, compañera de claustro, de la Facultad de Derecho y amiga. Un placer. Está también con nosotros en San Pedro Sula el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Rafael Canales. ¿Me decía Kelly? En un momento está con nosotros. ¿En qué condiciones se da la elección de esta nueva Corte Suprema de Justicia y los titulares del Ministerio Público? Abogada Suyapa Tuman, si nos ayuda para conocer sus criterios y que la población esté bien orientada. Muchísimas gracias. Bueno, estamos todos a la expectativa de este nuevo proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente del Ministerio Público. Bueno, tenemos esperanzas, como siempre, ¿verdad?, que cada proceso de selección, ¿verdad?, se escojan a los mejores hombres y mujeres que van a impartir justicia o van a ser la cabeza de ese poder del Estado, ¿verdad?, para la impartición de justicia en nuestro país, al igual que el Ministerio Público como ente investigador. Abogado Yuri Melá. Sí, Raúl, efectivamente nos acercamos a un proceso que se da pues cada cierto tiempo para la elección tanto de la Fiscalía General como de la Corte Suprema de Justicia. Y esta será una elección diferente porque la composición de fuerzas políticas en el Congreso Nacional, que aunque no querramos nosotros introducir el tema político en una elección de administradores de justicia o de persecutores de la acción penal pública, siempre se da porque el Congreso está integrado por políticos. Entonces, esa nueva composición de fuerzas va a traer, ya hay una mayoría de un partido diferente a los partidos tradicionales, y eso va a traer pues algún tipo de que no podamos evitar pues la intromisión política, y lo que podemos trabajar de repente es en tratar de despolitizar en la medida de lo posible, despolitizar la junta nominadora, teniendo una junta que sea inclusiva y que sea transparente. Hemos estado escuchando a través de los medios que se está proponiendo la posibilidad de crear una nueva ley orgánica, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, hay algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo y creo que las vamos a desarrollar más adelante en la introducción de este programa. Estoy de acuerdo que todos los del Congreso son políticos, ahí no hay ni uno. Desde los que están en este momento ejerciendo el poder hasta el último, hasta la aseadora que anda ahí, el aseador, el vigilante, son puestos por políticos. Díganme, de acuerdo a su experiencia, abogado Suyapa Tuman y abogado Yuri Melá, ustedes en algún momento fueron electos por el Congreso Nacional. Correcto. ¿Qué cambios deben hacer ya al tiempo después de que ustedes fueron? Cuando mucha gente habla escuchaba ahí a la señora Maribel Espinosa diciendo que la comisión que va a elegir tiene que ser, ojalá personas muy honestas y todo, y que van a definir, pero los que votan son los diputados. En relación al tiempo de ustedes, a hoy, ¿qué cambios deben haber? ¿Qué visualizan? Bueno, es que pasamos por un proceso, Raúl. Recordemos que antes de la elección de la Corte Suprema de Justicia del periodo 2002-2009, en la cual formé parte honrosamente del Poder Judicial, veníamos de esa transición, donde el Congreso nombraba 9 directamente y ellos escogían de acuerdo a las recomendaciones de los dueños de los partidos. Así de claro, esos 9. Luego, el Congreso Nacional elegía esos 9, cuando la Corte estaba integrada por 9 magistrados,
directamente lo elegía el Congreso, recuerda usted, y, o recordémoslo pues. Y luego esos eran propuestos por los, como decíamos, los dueños del partido, como los presidentes del partido, la alta dirección de cada partido. No nos debemos olvidar, ¿verdad?, que siempre hay un componente político. Y bueno, el Congreso elegía, yo no me puedo quejar, por ejemplo, de la corte de don Salomón Jiménez Castro, eran eminentes juristas que la conformaban esa corte. Los partidos políticos que al final proponían indirectamente, porque a través de sus diputados a esos candidatos, se preocupaban por buscar los mejores hombres y mujeres para integrar el Poder Judicial, ¿verdad? Verdaderos juristas, esa corte que recuerdo yo incluso empecé a laborar en el Poder Judicial, estaba rectorada por don Salomón Jiménez Castro, ¿verdad? El maestro Chavarría, el abogado Espinal Díaz, entre otros, la abogada Ligia Melara, bueno, personajes jurídicos de nuestra profesión, excelentes profesionales. Don Salomón Jiménez Castro, yo recuerdo eso, y ¿por qué eso? Porque era una persona objetiva, imparcial y un gran profesional, no como dicen, un doctor verdadero en derecho, que conocía mucho las leyes. Y en ese orden, pues, empezaron ya a haber cuestionamientos, ¿verdad? Porque recordemos que siempre había uno que otro que decía los magistrados son míos, y eso fue dañando el prestigio del Poder Judicial. No importa cómo llegues, Raúl, al Poder Judicial, no importa quién te recomiende, no importa quién te proponga, lo importante es cuando tú asumes una posición en un cargo público, ¿verdad? El único compromiso que tienes que tener es con el pueblo, con la aplicación de la ley y hacer correctamente tus cosas. Bueno, me voy a extender un poco, luego llegamos a la reforma constitucional, donde se establece ya una junta nominadora integrada por 7 sectores y donde están involucrados pues sociedad civil, el sector obrero, universidades, Poder Judicial, Comisionado de Derechos Humanos, el COEP, bueno, y me escapa, son 7 organizaciones que integran esa junta nominadora. Y en esa junta nominadora pues debe seleccionarse a los mejores también personas honorables, profesionales, no necesariamente abogados, pero sí profesionales, para que tengan los criterios necesarios para ver las capacidades de cada uno de los candidatos y que ya la Constitución de la República lo establece. Pasamos ese proceso donde se seleccionaron, ¿verdad? Proponen 3 por cada puesto, mandan 45, llega al Congreso y ahí es donde en el Congreso Nacional debe seleccionar entre esos 45 que mandan a los mejores hombres y mujeres. Y ahí pues esa etapa debe ser lo más transparente posible, esa selección debe ser lo más transparente y objetivamente posible para que lo que llegue al Congreso no tenga alternativa de escoger lo que los candidatos mandaron, con la seguridad de que mandaron los mejores candidatos de nuestro país, para escoger sus 15. Pues ya, si después buscan afiliación, pues bien, pero lo importante es que sean personas que tengan capacidad, que sean honorables, que sean correctos, ¿verdad?, en su actuación. ¿Abogado? Sí, Raúl, definitivamente que la Junta Nominadora ha sido una buena intención de querer despolitizar el proceso de selección de altos funcionarios del Estado, como ser los fiscales generales y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, al final, la parte política siempre va a incidir al llegar al Congreso Nacional. Entonces, eso solo queda en una buena intención. Y aparte de todo, que al final llega al Congreso Nacional y se politiza. ¿Qué queda en buena intención? La Junta Nominadora. La propuesta de la Junta y se lo voy a decir. No, es que aquí Maribel Espinosa yo le escucho decir que la Junta Nominadora la satanizó. Y esa, no, todo lo contrario, la ha superpotenciado. Y lo que él acaba de decir es la realidad. Eso va a caer en buena intención, creo yo.
el problema, Raúl, es que siempre ha habido línea. Aquí no nos vamos a engañar. Siempre. Aquí no vamos a ser más papistas que el Papa. Qué buen programa este. Me gusta que estos dos personajes, ex fiscal adjunto, ex magistrada de la Corte, están diciéndole la verdad al pueblo, y es que así es. Los políticos están viendo cómo se ubican en sus partidos para tener magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cómo ingerir para tener, colocar al fiscal que según ellos más le conviene a su partido y al fiscal adjunto. ¿O no, Aguas? Definitivamente, y yo no lo voy a negar, a mí me ofreció mi partido ser fiscal adjunto. Y yo le dije, sí, está bien. Y la Junta me propuso, todos votaron a favor de mi propuesta. El único que no votó por mi propuesta fue el doctor Custodio, porque dijo que no me conocía. Pero después de todos los demás, votaron a favor. Pero la Junta ha quedado de ver, no solo esa, o sea, estoy hablando de las juntas más recientes. Por ejemplo, en el proceso anterior, no en este que pasó, sino que en el anterior, donde salió electo, donde se nombró el presidente Rivera, yo fui a una propuesta del COEP, nunca me comunicaron nada. Después, en la anterior, era una propuesta de la universidad. Nos hicieron examen de sangre, nos pusieron el polígrafo, nos hicieron estudio psicosométrico, psicosocial, y nunca supimos la evaluación académica, quién quedó en primer lugar, quién quedó en segundo lugar, quién quedó en tercer lugar. De repente, simple y sencillamente, esta es la fórmula, estos son los 45, esos son los que fueron al Congreso, y de ahí pues los partidos agarraron, bueno, vamos a sacar 8 azules y 7 rojos, y esta es la Corte. Entonces, ¿verdad? Sí. Sometieron 1000 veces el proceso a discusión y salieron los mismos, ¿no? sí, pero es decir, ahorita que quiere reformar la ley orgánica, en el sentido de que la Junta solo evalúe, que no proponga, eso es innecesario. Mientras existan las autopropuestas, cualquier ciudadano se puede proponer, Sí, cualquier. pero debe ser un proceso inclusivo. Por ejemplo, hay ciertas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, que se quite el requisito de ser notario. Por el amor de Dios, ¿cómo va a ir usted, como magistrado, a evaluar a una persona que aspira a ser notario, a hacerle un examen de notario, si usted no es notario? Entonces, mientras sea la Corte Suprema la que entregue el exequatur a los notarios, tiene que ser el requisito de notario. Así como le piden 35 años de edad, creo que el notariado también es parte de la madurez jurídica que puede tener un abogado en el país. Abogado y Sí, notario. háblenme de eso, del notariado. Entiendo que Russell Tomé, no sé si Russell es notario, andaba con la onda de que fuera cualquiera magistrado que no necesitaba ser notario. ¿Qué piensan de eso? Bueno, es parte de ser notario es parte de las capacidades, ¿verdad? Del futuro magistrado, ¿no? Muchas veces he oído a muchos políticos, y bueno, me extraña, Russell es un profesional del derecho que siempre ha estado comprometido con la justicia y con el derecho, ¿no? Lo conozco desde que era estudiante. Él siempre fue preocupado por que se aplicara correctamente la Constitución y las leyes, así lo ha manifestado, pero eso de que ya no se exija que cualquiera puede ir, sí, cualquiera puede ir, que llene los requisitos en la Constitución, que establece la Constitución de la República. No ser notario implicaría pues que reformen la Constitución de la República, porque es un requisito que se establece ahí en la Constitución de la República. No se exige porque se me antoja a mí como miembro de la Junta Nominadora, sino que está ahí en la Constitución de la República. Y le recuerdo que tiene un juramento, ¿verdad?, que tiene que prometió, ¿verdad?, respetar la Constitución y las leyes, todos los funcionarios al tomar posesión de sus cargos. Entonces debemos respetar la Constitución, ahí lo establece, debe ser abogado y notario, con experiencia judicial o profesional independiente mínima de 10 años. Creo que existen muchísimos profesionales notarios y creo que muchísimos de los notarios que somos profesionales notarios,
nos ha costado adquirir ese título, ese rango, esa notaría ante la Corte Suprema de Justicia. Yo particularmente estudié más de un año diariamente para poder someterme al examen, y esto que era juez, y esto que era docente. Mi compromiso era que no me aplazaran, porque imagínense yo, siendo juez, siendo notario. Algo que yo he escuchado y he platicado con varios notarios. Ser notario es ser respetado, y a pesar que a muy pocos dicen que le regalaron el poder pasar el examen, sé yo, de acuerdo a lo que he hablado con notados juristas hondureños, que no es fácil ese abogado de ser notario. No es fácil. Ese examen, perdón. No, es bien complejo. Vea, estar ante la presencia de 15 magistrados, y usted allá en una mesita pequeña, y le están bombardeando con preguntas en el orden que se van estableciendo. Los 15 magistrados le van a preguntar lo que les dé la gana, de cualquier materia, no necesariamente notariado, de cualquier materia le van a preguntar. Entonces, ese profesional del derecho que se somete al examen de notario tiene que tener plenos conocimientos de la rama jurídica, de todas las ramas jurídicas, porque no sabes, no hay una guía que te diga de qué materia debes estudiar todo. Recuerdo que la última pregunta que me hicieron y no la contesté, me la hizo el maestro Chavarría y me dijo, ¿qué le dijo Julio César cuando pasó el Partenón después de la batalla? Y yo me quedé. Y yo lo quedé viendo, ahí no hay que ir a inventar, ¿verdad? Ni hay que ir a bajar las mariposas de arriba, sino que simplemente le dije, señor, no sé, derecho romano. Entonces, me quedé pasmada y me dijo, salí, ya. Alia ya es muchacha, Alia ya es, la suerte está echada, sal. Entonces, no me olvido yo de ¿Usted pensó? No pasé. Y yo dije, ya me aplazó. La última pregunta no la respondí. Tiene razón, su yapo. O sea, a mí tampoco me regalaron el notariado, es decir, me tocó hacerlo en la corte de Rivera Portillo, ¿verdad? Y era un examen, pues, como dice ella, todos vestidos de negro, como que vamos para un velorio. Y sí, o sea, yo me encerré a estudiar 2, 3 meses, ¿verdad? Y eso hay que sumarle ahora el atraso en la educación que ha tenido el país por la pandemia, donde estamos dando clases universitarias en forma virtual. Los exámenes son virtuales, estamos volviendo poco a poco a la presencialidad, y además la proliferación de escuelas de derecho que están tirando pues profesionales muchas veces sin la preparación debida. Entonces eso abriría la puerta a la mediocridad, ¿verdad? Es decir, se supone que queremos, no solo se trata de que sean personas honestas, sino que sean personas académicamente capaces, que tengan un posgrado, que tengan una maestría, que tengan un doctorado, que lleguen a la corte. Hay gente que llega y que no sabe ni cómo redactar una sentencia. Y lo que tienen ahí son asistentes que han sido buenos alumnos, que han sido jueces, y esos son los que les hacen el trabajo. Entonces un magistrado así dejaría mucho que desear. ¿Qué es lo mejor para estos nuevos magistrados? Para el país principalmente. No, para el país es que y la justicia. Se seleccione a los mejores hombres y mujeres que midan sus capacidades, ¿verdad?, de ese profesional del derecho de manera objetiva, y que, bueno, tenga reglas claras, porque vea, eso del psicométrico, eso como el examen de sangre, a ver si es drogo o bebe o lo que sea, que es denigrante para uno. Yo nunca estuve de acuerdo, pero me sometí. Si me sometí a las reglas, pues bueno, que me propusieron, me sometí y fui objeto, ¿verdad? Incluso que lo desnudan totalmente a uno para examinarlo y hacerle los exámenes, hasta para tomarle la prueba de orina se mete una persona con el candidato al baño y no hay respeto a la intimidad de las personas. Pero bueno, no sirvió de nada al final. No sirvió de nada. Escogen a quien quieren escoger y no le rinden cuentas a nadie. Aquí es un tema de publicidad y de transparencia. Sí. O sea, está bien las audiencias públicas, está bien que se le dé a la oportunidad al pueblo de presentar denuncias, de presentar objeciones, de investigar esas denuncias, correcto, de hacer pruebas de confianza, de entrevistar a los candidatos. Todo eso está muy bien, pero también hay que publicar los resultados, el por qué esta persona no pasó a las listas de 45 y por qué esta otra sí pasó. Ahora, el tema al final va a ser político, y además no nos vengamos aquí a
a bañar con ruda, De a dar pureza. los baños de pureza, ¿verdad? Porque los titulares de la Junta también tienen afiliación política. ¿Y eso cómo lo va a cambiar? No hay persona que no tenga una afiliación, una simpatía a un partido político, ¿verdad? Como les decía, lo importante es que la persona que se compromete a realizar una labor la haga correctamente de manera objetiva, ¿verdad? Que seleccione a los mejores hombres y mujeres. Pero No entonces, hay compromiso, indistintamente de que tú eres de un partido. A la hora de tú fuiste juez, a la hora de que te tocaba resolver un caso, ¿verdad? Vos tenías que aplicarle el derecho, indistintamente si había una persona que esté a tu lado, las partes fueran de un partido X. Tú resolvías objetivamente y así debe hacerse, ¿verdad? Lo importante es cuando llega la persona, que esa persona actúe correctamente. ¿Por qué? Porque es correcto, porque es profesional, porque conoce las leyes, ¿verdad? Porque no va a tener miedo de tomar una decisión porque está aplicando la ley. Y que esa persona ya una vez nombrada, no importa quién la nombró, cómo lo nombró, si tiene las capacidades, si es hondureño, mayor de 35 años, abogado y notario, tiene la experiencia profesional necesaria, va a saber desempeñarse como magistrado siempre y cuando se quite la camisa del compromiso. pero al final, Raúl, la Corte la ponen los políticos. O sea, si la Junta te quiere poner y los políticos no te quieren poner, no vas a entrar. Pero si la Junta no te quiere poner y los políticos sí te quieren poner, vas a entrar. Y si los dos te quieren poner, estás hecho. Claro que vas a pasar y vas a ser electo. Entonces esas son las cosas que tampoco podemos venir aquí a decir que la elección va a ser súper transparente porque vengas y reformes la ley orgánica. Por ejemplo, están diciendo ahí que no pueden participar abogados que hayan sido apoderados con clientes ligados a crímenes de alto impacto. Lavado de activos, narcotráfico, crímenes de odio, etcétera, etcétera. Ay, entonces, ¿cómo queda el código de ética? El código de ética del profesional del derecho, creo que lo tengo por acá. ¿Qué dice? Dice que estás en la obligación de defender a tu cliente. No Correcto. importa que sea el peor criminal del mundo. Mire, dice, Pues es la profesión. es deber del abogado, dice, aceptar la defensa de una persona a quien se le imputa delito o falta, no importa quién, sin tomar en consideración su opinión personal respecto a la culpabilidad del reo. En la defensa de este está obligado a emplear todos los medios lícitos a su alcance y en su caso que se le aplique la sanción justa. El abogado acusador, al otro lado del mostrador, debe considerar que su principal deber es velar porque se haga justicia y no el de querer obtener una condena para el reo. Entonces, ¿cómo vamos a estigmatizar a los profesionales que ejercen en el área penal? Yo no ejerzo mucho en el área penal, ni defiendo narcotraficantes, ni lavadores de activos, nunca lo he hecho. Pero es un buen punto. Porque Hace poco vi una serie de un abogado que no defendía delincuentes, pero se murió un connotado abogado y le heredó el bufete. Y lo mandó a llamar a una juez y le dijo, mire, ahora le toca a usted llevar esos casos. Y el hombre se puso a defender a los que le tocaba. Es el deber del profesional del derecho. Cuando asume una representación y una defensa, ¿verdad? Defender o acusarse de una posición en que se encuentre, pero con las armas incluso correctas. existe hasta Vaya, uno... solo para eso que apunta, Yuri. Por ejemplo, ese que murió, que ahora hay una polémica, el que le pegó la patada a la muchacha policía ahí en el estadio, y que apareció muerto, que la policía dice que fue después de una reyerta. Ese hombre también, dicen los familiares de él que se iba a presentar, que iba a llamar a los derechos humanos. Ese tenía derecho a la defensa. Claro que sí. Aunque ese hombre, no sé, me imagino estaba drogado por la acción que hizo en contra de la policía, que era para asesinarla, pero tenía derecho a la defensa. Es un principio constitucional, el estado de inocencia. Es más, si a mí me toca defender a una persona que está siendo imputada por un crimen de alto impacto, yo tengo que considerarlo como inocente y le tocará al Ministerio Público quebrantar ese estado de inocencia. Mientras tanto, sigue siendo inocente. Entonces, porque yo esté defendiendo a una persona que de repente el juez decida condenarla, es a él a que lo están condenando, no es al abogado. El abogado está haciendo un trabajo, ¿verdad? Y no puede ser estigmatizado. Incluso, ¿cómo queda, digamos, la defensa pública? Entonces los defensores públicos tampoco pueden participar, porque ahí toda la gente que está en la cárcel, que no tiene cómo pagar un abogado, busca un defensor público. Correcto.
Entonces ellos tampoco podrían participar porque defienden lo que podríamos llamar entre comillas delincuentes hasta que son condenados, porque antes de eso son inocentes y son simples imputados. Entonces son cosas que tampoco nos podemos enredar en querer cambiar y para complicar más este proceso de elección. Amplíenme eso, ¿debe quitarse el requisito de ser notario? No, definitivamente no, es parte de la formación profesional de una persona. ¿Verdad? En esa etapa del profesional del derecho que se somete a ese examen, el profesional del derecho se prepara aún más de lo que y va aún más preparado de lo que iba preparado cuando se iba a graduar de pregrado de licenciado o abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Tiene que ser incluso notario. en antaño, Raúl, te graduabas de licenciado en Ciencias Jurídicas y hasta que hacías el examen en la corte te daban el título de abogado y automáticamente eras notario. En la actualidad ya el título es de abogado y para ser notario hay que ir a la corte. Entonces si venís y derogás la ley, ¿verdad? Y que ya no sea la corte la que dé el exequatur, sino que te gradúes de una vez de abogado y notario, que yo no le vería nada de malo que fuera así. Pues si ya hiciste estudios de notariado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues gradúate de una vez de abogado y notario. Esa sería la solución. Pero mientras tanto, ¿cómo va a venir un magistrado que no es notario a darle la autorización a otro colega para que se haga notario? ¿Con qué capacidad académica y moral va a venir a hacerle preguntas en un examen de notariado si él no es notario? Entonces, reformemos la ley, abrámosla, quitemos el notariado, que la universidad otorgue el título de abogado y de notario y se acabó el problema. Yo recuerdo una corte que eligió, no recuerdo exactamente qué periodo, hubo una elección de un profesional del derecho que no era notario y al final rectificó el Congreso y lo sustituyó. Sí, recuerdo. Sí, recuerda, ¿verdad? Recuerdo. Sí. Y había otro que no tenía los 10 años de ejercicio también, Sí. y el Congreso rectificó, pero Rectificó. ¿por qué estar haciendo rectificaciones y poniendo parchos? Mejor resolver las ¿Saben cosas como cuántos las notarios hay en Honduras? Como 2000 y algo, casi 3000. Bueno, O sea, hay es una gama. cantidad Versus considerable. 25.000, 26.000 abogados. Bueno, creo que entre 3.000 notarios Hay para elegir. hay para elegir. No, Hay yo me para pregunto seleccionar. también que si la Junta ya no va a proponer y todo el mundo se va a poder autoproponer, ¿cómo, si va a quedar tiempo para evaluar a ese montón de gente? Porque Sí. aquí así como está la cosa, Llenamos el Estadio Nacional. llenamos el Estadio Nacional. ¿no? Correcto. O sea, es bien pasar por ese proceso en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque estamos que ahorita, que del 1 al 15, el Congreso deberá, del 15 de julio va a ser una convocatoria, perdón, según la ley, debe hacer el llamado del Congreso Nacional a las diferentes organizaciones para que elijan sus propietarios y suplentes que van a integrar la Junta Nominadora. En ese periodo tenemos hasta el 15, de 1 al 15 de septiembre para que ya propongan al Congreso Nacional, comuniquen los que han sido seleccionados o designados para representar ante la Junta Nominadora, ¿verdad? Al mes de octubre tiene que estar juramentada, 1 de octubre, y en ese proceso de octubre a 23 de enero que tiene que hacer la propuesta, pues habrá que calificar, evaluar a los candidatos que se propongan. O sea, hasta ahora está que cada organización puede proponer 20, ¿no? Que serían 140 más los autopropuestos. La ley lo permite. Y de hecho, por ejemplo, en la corte que yo formé parte, la abogada Olinda Pineda se autopropuso y salió seleccionada. Y en la corte pasada creo que también, no tengo la información correcta, ahorita no confirmada. Pero sí, se permiten los autopropuestos. Todo aquel que quiera someterse, pues que lo puede hacer, indistintamente si hay propuestos por cada una de las organizaciones. Pero le digo algo, abogada Tuman y abogado Melara, a mí me ha dado pesar algunas veces que veo que gente va, expone, se prepara, hace una buena presentación y yo ya sé a quiénes van a elegir. Sí, o sea, pasó en el periodo pasado. La verdad es que muchos, lo que se va a hacer ahí es el ridículo, pues, porque lo que va a hacer usted a perder su tiempo, porque al final no le van a dar una respuesta, un resultado, como cuando usted va a un examen en la universidad que le dice, mire, pasó, se quedó, aquí está la nota, aquí está su examen, revíselo. Inmediatamente, pero ahí simple y sencillamente al final queda un gran misterio, como secretividad en los resultados,
¿Cuál es el problema de hacer públicos los resultados? Tal vez no a la gente, pero sí al que participó y decirle, mira, no clasificaste por esto. El que tenga interés que venga a ver su examen. Pero su evaluación. ahí es donde entonces la Junta Nominadora empieza muy bien, con muchos aplausos, con muchos pompas, con fanfarrias, ¿verdad? Y va a ser transparente y todo el mundo va a poder participar y va a haber apertura. ¿Y de qué sirve si al final el resultado no es así? Dicen aquí el abogado Elvin Carrillo. Buenos días, con el respeto a los amigos notarios, actualmente para ser notario existe una alta dosis de compadrazgo político por la forma y manera para ser notario. Es cierto. Que quiten ese requisito excluyente. Muy acertada la opinión de Melara en relación a los abogados independientes que ejercemos materia penal. No, pero es cierto, es decir, ahora el problema no es el examen, el problema es que le den fecha. Ah, también. Porque como también hay una gran fila, ¿verdad? Y la Corte no solo puede estar examinando notarios, sino otras cosas que hacer, tiene que resolver casaciones y una serie de cosas. Entonces, ahorita, para poder ser notario, no se preocupe tanto por estudiar, preocúpese por conseguir una fecha. Por conseguir... Bueno, ha pasado que gente me ha hablado, oye Raúl, ayúdame a conseguir fecha. Y yo, ¿cómo? No, y vos conoces gente, es cierto. Me han llamado a que les ayude a conseguir fecha. Sí, bueno, han habido ustedes... Claro, nunca he hecho eso. Pero ¿por qué no democratizar el notariado? Democratizarlo, Si así como tuviste clases de derecho civil, derecho penal para poderte graduar y llevaste clases de derecho notariado, estás capacitado, no necesitas someterte a un examen. Que si ya quitamos la licenciatura en ciencias jurídicas y ahora todo el mundo es abogado cuando se gradúa, entonces que sean abogados y notarios. En otros países ocurre. Con un plus de... Aquí mismo en Centroamérica salen graduados de abogados y notarios. Y ahí abriríamos la oportunidad de que todo el mundo participe. Democraticemos el notariado, hagámoslo. Abogado Paulino Moreno de Tegucigalpa, buenos días, abogado. Muy buenos días, licenciado Raúl. Un placer saludarlo y felicitarlo por su programa. Sí, yo quería más o menos intervenir en esta cuestión del notariado. Mire, el notariado en nuestro país aquí ha sido una argolla. Aquí se conoce ya eso, ya esos cuentecitos de que el notariado, que hay que ir a hacer un examen. El notariado no es ninguna situación académica, señores. El notariado no es una cuestión académica, es una cuestión del Estado. El notariado es del Estado. Por tanto, el título tanto de ustedes y míos es de licenciado en ciencias jurídicas. Ese es el título de nosotros. Ni siquiera es abogado. Abogado significa alguien que interviene en los asuntos de otra persona, un representante, eso es un abogado. Pero la carrera suya y mía es licenciado en ciencias jurídicas, ¿verdad? Aquí el notariado es una autorización que da el Estado, no es ningún título académico. La argolla que se ha hecho en nuestro país sobre el notariado es otra cosa. Todos los notarios que ahora lo son, ¿cómo tuvieron un notariado? Por cuello. Aquí que no nos vengan a decir que el notariado es la eminencia. ¿A dónde me enseñaron notariado a mí? En la universidad. ¿Quién me enseñó notariado? Marco Antonio Laínez. Ese fue el que me dio notariado a mí. Entonces, han hecho una argolla dentro del mismo gremio de profesionales del derecho, que aquí el notario se cree superior al abogado. Y no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado y un notario? Que el Estado lo ha autorizado para que haga instrumentos públicos. Eso es notariado, pero no es que es ningún título académico. El título académico de ustedes y míos es de licenciado en ciencias jurídicas. Eso es. En otros países, cualquier persona es notario con tal que tenga los conocimientos básicos de su preparación. Aquí es una argolla. Aquí el notariado ha sido una argolla y podemos debatirlo esto, porque es necesario que aquí el notariado, una persona ya de 50 años, por ejemplo, con 10, 20 años de experiencia en la calle, aprendiendo el derecho en la calle. A mí no me enseñaron tanto en la universidad que como abogado, eso es mentira. Yo he aprendido mi carrera en la calle, en los juzgados y con mis clientes. Así que eso de que el notariado es necesario para esa es pura amarre político. Aquí ya sabemos los notarios que se han, ¿cómo se llama?, otorgado el notariado, cómo lo han obtenido.
Aquí no nos den cátedra de lo que es el notariado. Buenos días. Buenos días. Sobre eso que usted dice, si hay 3.000 notarios, bueno, yo particularmente yo creo que no les han regalado el título. Tal vez a algunos con mucha influencia. Hay una historia de una persona que dicen que le mandaron el notariado a la casa, pero son cuentos y leyendas de Honduras que no se sabe. No, Raúl, pero de acuerdo con el abogado Paulino, mire, No, por eso, hay él frustración, tiene su punto hay correcto frustración. también. ¿Sabe por qué le digo que hay frustración? Yo tengo compañeros que se graduaron conmigo allá en 1988, que no son notarios. Y no son notarios porque no les han dado fecha. Y hay personas recién graduadas, que se acaban de graduar, que fueron alumnos míos y ya son notarios. Yo tengo confianza con el abogado. A eso vamos. Yuri, llamaste contacto para conseguir fecha. ¿Cómo hiciste entonces? No, fíjate que yo en ese tiempo era juez. Era juez y entonces pues no me costaba mucho subir las gradas donde el presidente de la corte y le dije, ya tengo todos mis requisitos. Tuve que esperar un año. Y en un año me dieron la fecha y estudié, me sirvió para estudiar 2 o 3 meses. Incluso lo hicimos con Quique Bucher. Quique lo hizo un viernes y yo lo hice el siguiente viernes y nos encerrábamos a estudiar durante 2 meses, ¿verdad? Y no, pues no era tan complicado. Ahora lo que pasa es que como hay tanto abogado, imagínate que yo era cuenta 2.289, ahora es 25.000, entonces ahora la demanda es mucho mayor. Todo el mundo quiere una fecha. En aquel tiempo las fechas estaban ahí. Incluso se daban el lujo de hacer un examen el último jueves de cada mes. Ahora hacen exámenes todas las semanas. ¿Qué pareja estudiando? Quique Bucher y Yuri Melar. No, grandes profesionales. No, pero no fue bien. Ambos. No fue bien. No, y son buenos profesionales. Sí, ¿Y usted cómo hizo? Yo también era juez en ese tiempo, ¿no? Y me preparé más de un año estudiando todos los días, después de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche estudiaba. Y también llené mis requisitos, acredité mis requisitos. Teníamos que esperar el tiempo de graduado, ¿verdad?, para asumir la experiencia y los años de ejercicio profesional. Y luego 5 años. Lo hubiéramos hecho antes. Sí. Y luego de eso, pues, llenado esos son los requisitos, formado el expediente, igual, ¿verdad? Yo fui a hablar con Lucy, y Lucy, que era la secretaria, ¿verdad?, para ver qué posibilidades había de que me asignaran fecha. Y un buen día me llamaron y me dijeron, mire, fulano no vino a hacer el examen. O sea, quedó una fecha, no va a venir, se excusó. Pues lo hace, yo lo hago. Y me metí 5 de diciembre, un 5 de diciembre. Entonces estamos hablando, Raúl, de 1995, con 2.000 abogados colegiados. Sí. Ahora estás hablando del año 2022 con 25.000 y que todos quieren ser notarios. Sí, hubo una experiencia, me recuerdo que para eso democratizar, como dice Yuri, el notariado y el famoso examen, hubo un examen escrito, pero al final como que ese examen, salieron aplazados todos, los que se sometieron pasaron como 10 profesionales del derecho de ese examen escrito y después se volvió de nuevo al examen eran verbal, 600 oral. Participantes y creo Sí. que solo pasaron como 10. Sí. Bueno, y que lo hagan, pues, si aún mantienen la competencia, porque es una competencia del Poder Judicial, hacer ese examen para otorgar el exequatur, es cierto, esa autorización de ministro de Fe Pública que da el Estado a través del Poder Judicial a los notarios, no basta con que sepan hacer el formato de la escritura, tienen que tener conocimientos fundamentales de todas las ramas del derecho para saber hacer una escritura. Y que lo hagan, pues, que lo hagan por escrito. Nosotros nos sometimos a las reglas en su momento y tuvimos la oportunidad. Esa es una oportunidad que se nos dio y lo pudimos y lo sustentamos. Ahora, pues, si hay 25.000, 28.000, 30.000 profesionales que quieren ser notarios, pues que se vaya programando y lo que sí se puede reformar son la ley secundaria más rápido, en el sentido de que reglamentariamente el Poder Judicial tome decisiones de volver a los exámenes escritos a ver cuántos pasan. En El Salvador hacen 2 exámenes al año y igualmente pasan de 500, de 1.000 pasan 50. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes me dice el abogado Wagner Vallecillo. Buenos días, Raúl. A mí me tocó esperar 20 años para hacer el examen de notario. Todos nos preparamos para hacer ese examen. Además, requiere de mucha madurez el ejercicio del notariado y esas capacidades son importantes para ejercer la magistratura. No hay duda de eso, dice
el abogado Warner Vallecillo. Buenos días, Raúl, saludos a mis maestros honorables, me dice Vilma Zúñiga. La abogada Zúñiga dice a los abogados Suyapa Tuman y Yuri Melara, en cuanto al tema, considero que se debe regular sobre las fechas del notariado por las preferencias. En lo demás, totalmente de acuerdo con lo debatido. Una pausa y continúo con mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Hay tantos temas que hablar con estos dos distinguidos invitados que tengo. Buenos días, licenciado, me dice el abogado Félix Ávila. Justo como dicen los abogados ahí, yo hice mi examen de forma escrita el 30 de octubre del 2001 y lo aprobé junto a unos pocos. Como ellos lo afirman, fue complicado. 1000 preguntas en una jornada de 8 a 12 y de 1 a 4. Me honra haberlo aprobado. El examen fue administrado y supervisado por CADES, creo, que así se escribe, sí, Empresa de Contratación de Recursos Humanos. Sí, correcto. Fueron pocos los que aprobaron. Sí, no, y duro, pues la verdad, duro el examen. La verdad, yo pienso que ustedes tienen aprobación, que ser notario es un plus, ¿no? Aunque también tú le dabas, Yuri, al abogado que llamó reconocimiento a lo que él estaba diciendo también. Sí, lo que Paulino decía, pues es cierto. Es decir, nosotros todos somos licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, pero así como la universidad está sacando un título de abogado, ya de una vez, entonces reformen la Constitución y democraticen el notariado, si eso es lo que se quiere, ¿verdad? O mantengámonos en que no podemos nosotros venir. Lo que es imposible es que un magistrado que no es notario vaya a practicar un examen a alguien que aspira a ser notario. Eso está fuera de toda lógica. Bueno, otro tema que hay en la discusión en el país es el tema de la UFERCO, que dicen que le quita, digámoslo como que le quita poder al fiscal general del Estado y al fiscal adjunto. ¿Qué piensa, abogado? Bueno, yo creo que es innecesaria esa reforma, ¿verdad? Porque las fiscalías siempre han tenido, ¿verdad?, esa potestad para presentar los requerimientos correspondientes. No era necesario establecer esa ley especial. Están limitando la potestad de la institución. No es una cuestión del fiscal si le tiene confianza o no le tiene confianza. Aquí no debemos personalizar, ¿verdad?, para normar. Las leyes se hacen de carácter general, no para resolver cuestiones particulares. Si es que el Congreso no tiene que tener confianza en los titulares de las instituciones, ni del Poder Judicial, ¿verdad?, ni de los agentes investigadores. Simple y sencillamente, ¿verdad?, que se aplique la ley. No debemos debilitar las instituciones, ¿verdad?, de repente a veces por por emotividad, ¿verdad? Aquí el fiscal Santos siempre ha ejercido su función, ¿verdad?, salvo que él salga a aclarar y diga, no, en esto y esto me limitaron, ¿verdad?, de manera independiente. Las fiscalías han ejercido y presentan requerimientos sin consultar. Y eso es lo que muchos fiscales así lo afirman y así lo establece la ley. Hay coordinación de fiscales, lógicamente, como todos los poderes del Estado y como en las instituciones, ¿verdad?, siempre hay una jerarquía, ¿verdad? Y esa jerarquía es para efectos de coordinar las labores y las funciones que realizan. Bueno, la Presidenta de la República tiene ¿cuántos secretarios de Estado? Y esos secretarios de Estado van a actuar de manera independiente de acuerdo a las políticas generales que se dictan. Los fiscales igual, ¿verdad? Ellos tienen un deber de actuar posterior a las investigaciones y si hay elementos presentar los requerimientos. Ahora, si hay limitaciones, pues que lo diga el fiscal. No, de acuerdo. O sea, no ha habido ninguna prohibición para ninguna fiscalía especial en presentar requerimientos en ninguna de las administraciones del Ministerio Público hasta donde sé yo.
Y la verdad, pues, el decreto, pues, está bien. Lo único que yo cuestionaría es que se dejara para siempre, y no solo para esta administración, porque eso da a entender como que algo está fallando, que algo está mal, o que se espera que lo que venga sea diferente. Entonces yo creo que se debe dejar abierto, ¿verdad? Se debe dejar abierto. Lo único ahí que Pero hay un... En este momento tiene como un término, ¿no? Sí, hasta que termine la actual Fiscalía La General. actual fiscalía, las actuales autoridades. Entonces, si lo vas a hacer, hacelo. Particular, ¿no? O sea, si la idea es quitar cualquier traba para que el Ministerio Público pueda ejercer su función constitucional, que es el ejercicio de la acción penal pública, porque no puede tener trabas. Incluso el artículo 9 de la ley del Ministerio Público lo que te dice es que el fiscal lo único que necesita es llegar al tribunal y presentar su acusación, que nadie lo puede detener, nadie lo puede restringir, nadie lo puede limitar. Entonces, sí debería de ser, si lo van a hacer, pues que sea amplio, y todavía es el momento de que la comisión lo revise antes de que vaya a ser sancionado por la presidenta, ¿verdad? Que vaya a ser publicado en la Gaceta, para que quede de manera abierta. Ahora te voy a decir, ahí por ejemplo, le están dando ahora funciones no solo de perseguir redes de corrupción, sino que también corrupción individual, ¿verdad? Y hay un reglamento en la Fiscalía donde está la FEDCOP, que es la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, que no persigue redes de corrupción, pero está la UFERCO, que perseguía redes de corrupción. En ese sentido va a haber una duplicidad de funciones y vas a tener una FEDCOP donde van a haber problemas de competencia, donde FEDCOP va a decir, no, yo tengo que conocer ese asunto, y UFERCO va a decir, no me toca a mí, porque ahora le estás dando las dos aristas de lo que era corrupción individual y lo que era redes de corrupción. Entonces hay que tener cuidado con esos decretos que se aprueban de repente sin mayor meditación y a la carrera. Es correcto, ¿verdad? Tienen que, no tienen que ofuscarse, ¿verdad? En las regulaciones, en las leyes, tienen que analizar, ¿verdad? Todos los pros y los contras. Para tomar la decisión, lo que andan buscando, pues, es que el combate a la corrupción, estamos de acuerdo, ¿no? Pero igualmente tienen que hacer un análisis de la ley y no partir de un solo a tomar esas decisiones que al final, pues, mellan las instituciones. Sí, es muy acertado que le hayan asignado presupuesto, ¿verdad? El Ministerio Público, no solo esa fiscalía, sino que en general ese ha sido el eterno problema. Un fiscal llevando 500, 600 casos con su celular, con su vehículo, si tiene vehículo, con su gasolina, haciéndola de investigador también, ahí donde la cosa se complica. Pero el fiscal Santos es un fiscal profesional de carrera, ¿verdad? Es responsable. Él no va a presentar un requerimiento por presión. O sea, a los tribunales hay que ir con evidencias. O sea, los hechos se prueban, no se presumen. Entonces, si usted va sin evidencias, va a tener un revés. Va a tener un revés. Entonces no se trata de que estás en libertad para que acuses a todo el mundo. No, siempre has estado en libertad y acusá en los que tengas evidencias para evitar pues sufrir un revés en los tribunales, porque el Ministerio Público, su función no es obtener absoluciones, es obtener condenas. Pero en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, pero si lo que quieres son obtener condenas, lleva tus casos debidamente sustentados, o mejor no te exhibas y no los presentes. Sí, en Estados Unidos por eso dicen que en el 99% de los casos, quien es acusado difícilmente sale libre, porque tiene que hacer un acuerdo con la fiscalía, que generalmente la fiscalía sale avante. Así es. Aquí, por ejemplo, sería muy bueno que aprovecháramos este ímpetu y este impulso legislativo, por ejemplo, para aprobar otras cosas que de repente son más importantes. Por ejemplo, la ley de colaboración eficaz. Eso es importantísimo, sería una herramienta increíble para el Ministerio Público, pero vaya, que venga o no venga la MASI, si aquí hay fiscales de carrera, Pero aquí hay fiscales capacitados, o la CICI ahora. Un amigo tuyo y mío, también abogado y notario, me dice, hay gente que se ampara en eso. No, y que en las cárceles se cuentan cosas, reos unos a otros, para hacer ese tipo de acusaciones. Que es bien delicado eso de colaboración eficaz. Es que debe regularse y verla en toda su extensión, ¿verdad? O sea, no se trata de que vamos a tener un sistema de chismes, sino que vas a tener un sistema de que estás involucrado en el hecho, ¿verdad? Y que vas a dar información valiosa para llegar a personas que han tenido una mayor participación o para llegar a las cabezas del hecho delictivo. Así se maneja en otros países, pero no se trata de que me pasaron un chisme, yo estoy en la cárcel, le voy a contar el chisme y de esa manera yo voy a recuperar mi libertad. O sea, tiene que llevar una regulación, ¿verdad? Y un estudio, como una comisión de juristas, ¿verdad?
pero por lo menos empezar a trabajar en ese tema, porque sí es una herramienta muy importante para la Fiscalía. Sí, pero como le dijeron a Raúl, sí, hay que tener mucho cuidado, porque aquí muchas veces, ¿verdad? A puros chismes, ¿verdad? Chismes comprobables. O sea, usted puede ir a la Fiscalía en Estados Unidos, por ejemplo, a decir lo que usted quiere, y si no es comprobable, su testimonio no sirvió de nada. Sí, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Sí, si va a ser un instrumento que beneficia o no beneficia, pero tiene que tener mucho profesionalismo, ¿verdad?, en la aplicación de esa ley, si se aprobara eventualmente, ¿no? Sí, hay mucha gente que lo tiene miedo, no miedo, sino como temor. Reserva de que va a hacer algo que con un chisme de repente condenan a personas. ¿Usted cree que en el caso de los hospitales móviles funcionaría la ley de colaboración eficaz? Claro que sí. Funcionaría. Bueno, claro que sí. Yo tengo aquí nadie se cree ni se traga que los que están ahí son las únicas dos personas que han tenido. Y ahora le voy a dar una pregunta. Me contaron que estaban unos presos jugando naipe. Entonces un preso le dijo al otro: contame la historia de aquel que le ayudaste a mover droga. Te doy tanto dinero. Y entonces aquel le contó la historia, cómo lo hizo. Entonces sin conocer al acusado, se ofreció como testigo. Un testigo de oída, historia. Sí, testigo de oída no tiene. Sí, Raúl, pero es que no es que yo te venga a contar, sino que también hay otros datos. Dame fechas, dame nombres, es que le dio fechas, dame cantidades, le dio fechas, dame nombres, circunstancias. Fechas, nombres, rutas, compró la información. Y el acusado, si ese señor no lo conozco, como nunca lo he visto en mi vida, pero estaba dando datos exactos. Sí, pero como dice la abogada, testigos de oídas, es decir, tiene que ver usted y le tiene que costar personalmente los hechos, y no solo venir a decir que escuché decir o que me contaron o que yo lo vengo a decir, sino que dar mayores elementos, o sea, que puedan ser verificables y comprobables. Por ejemplo, que yo le diga: mire, el dinero está enterrado en tal lugar, y que la policía vaya y vea que efectivamente ahí está. Entonces, ese es un colaborador creíble. Insisto, porque esta historia, ese le contó hasta eso. Es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo. Eso van a haber situaciones como esta, ¿no? Se van a presentar esos supuestamente colaboradores para tratar de bajar. Pero todo va a depender de la regulación, es decir, si realmente, ¿qué es lo que va a calificar en que te pueda aplicar una reducción en la pena? Porque no estamos hablando que es que va a caer en libertad, te va a reducir la pena. Claro. Y cuál va a ser la calidad de esa información que vas a traer, cuál es la fuente de esa información para poder valorar si aplicas o no al beneficio de la colaboración. Pero el Código Penal establece atenuantes para eso, para alguien que colabora en una investigación y está acusado y colabora, hay atenuantes, ¿no? Y que son aplicables en cuyos casos para disminuir la pena, como dice. Pero ahí hay que diferenciar también las personas que ya están sentenciadas y las personas que están en proceso. De repente hay que verlo también desde la óptica de una persona que todavía no está sentenciada, que esté en proceso y que a la hora de llegar a tener la pena, pues sea una pena disminuida. Así es, pero el Código Procesal Penal establecía todas esas situaciones y el Código Penal. Bueno, hay un nuevo Código Penal y ya están hablando de reformas a ese Código Penal, y ese código es recién aprobado. ¿Qué piensan de eso? Mire, es que hay circunstancias ahí que realmente eran inconstitucionales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es posible que yo lo investigue a usted por lavado de activos y tengo que considerar lo que usted lava activos y a usted le tocará demostrar que no los lava? Ahí hizo estado de inocencia. Se violentó el principio. O sea, si yo estoy diciendo que usted lava activos es porque yo tengo las pruebas como fiscalía y por eso lo voy a acusar. Pero caso contrario, no puedo suponer. Su estado de inocencia es inquebrantable y me tocará a mí como fiscal quebrantárselo. Yo creo que si había cosas que había que corregir. Ahora, hay circunstancias, por ejemplo, eso de tener que ir al Tribunal Superior de Cuentas primero, a esperar 3, 4, 10, 15 o 25 años para que me digan si hay lugar a enjuiciar por delitos de corrupción administrativa, eso definitivamente hay que derogarlo. O sea, no podemos amarrar nosotros al Ministerio Público a la decisión de un ente cuya función es totalmente diferente, que es un tema pues en el ámbito administrativo,
pero que no tiene nada que andar haciendo en el sistema penal. Y es que también el Tribunal Superior de Cuentas también está amarrado. Es el órgano contralor, ¿verdad?, que va a revisar la legalidad de la actividad administrativa de contable o financiera del Estado, pero también nos encontramos que el Tribunal Superior de Cuentas está amarrado. ¿Por qué? Por presupuesto. Muchas veces esas auditorías no las realizan porque no tienen suficiente personal y contratan personal por periodo de tiempo determinado para que haga una determinada auditoría. Y a eso agréguele que es a posteriori, cuando usted no esté en el cargo, cuando menos acuerdo que la Fiscalía va a acusar, ya prescribió el delito. Bueno, nosotros fuimos parte de auditoría interna de la alcaldía municipal. Raúl y yo trabajamos en nuestros inicios profesionales como peritos mercantiles en la alcaldía y nosotros éramos auditoría interna y no pasaba. Tiempo del Santos Padre. Y no, ¿qué pasó? Si no había una orden de compra o de pago, no iba debidamente sustentada y con base en la normativa, no pasaba de auditoría, era auditoría preventiva, pero la eliminaron. Ahora que es a posteriori, entonces le quitaron las uñas, los dientes al Tribunal de Cuentas. Interpone recursos ahí, hasta en amparo termina en la corte y entonces nunca sale el informe y cuando sale ya la acción ya prescribió. Entonces, impunidad total. ¿no? Bueno, pero, ojo, lo que el abogado acaba de decir, ese código acaba de ser aprobado y usted no está de acuerdo con ese código. Con algunas cosas. Bueno, ahí lo sentí. Con algunas cosas. ¿Y usted? Bueno, yo prefiero que el penalista hable porque... No, yo no soy penalista, yo porque lo he leído y veo que hay cosas que no estoy de acuerdo. De entrada le puedo decir con dos cosas que yo no estoy de acuerdo. Con lo del Tribunal Superior de Cuentas y con lo que sea inconstitucional, ir en contra del estado de inocencia, eso no puede ser. Pero ahí hay otros, se han catalogado ilícitos penales nuevos que no teníamos en nuestra legislación, que tienen que ver con delitos cibernéticos, con lo que es tráfico de órganos, y una serie pues de tipicidades que era necesario regularlas porque no las teníamos. Sí, eso tiene razón. Y comparto eso, el principio de inocencia, bueno, se había invertido totalmente ese principio, ¿verdad? La carga de la prueba le corresponde al acusador y durante mucho tiempo era que le correspondía al acusado, ¿no? Si usted aprobar, si a vos te decían que vos mataste a alguien y te acusaban de que mataste, tenías que probar que no lo habías matado, ¿no? ¿Y cómo lo ibas a probar? No, y en las penas, lo que menos hay es cárcel, ahí lo que hay son un montón de multas. Correcto. Multas, sí, también se cuestiona eso de que y cuando que no hay cárcel y que con tanto la... No, y cuando es cárcel es conmutable, que antes se llamaba fianza, ahora es conmutable. Entonces, y queda siempre la discrecionalidad del tribunal de poder poner la pena desde tanto hasta tanto, entonces la pongo en tanto para que quede conmutable y ahí se acabó. Entonces ya nadie le tiene miedo a estar procesado, porque primero o va para su casa o tiene que venir a firmar el librito los viernes o una vez a la semana o queda bajo el cuidado de su apoderado legal, pero al final si es que lo llegan a condenar, lo que va a pagar es una multa. Si no ve ahorita, con este caso que ya mencioné, que no quiero volver a repetir, condenas de 11 años por no sé cuántos miles de millones de dólares. Y lo que tú dices, anoche como es mi chamba, estaba pensando yo, bueno hombre, voy a empezar a tocar el tema y a decirle a los muchachos que investiguen quiénes formaban la parte de la junta directiva de Inves, que solo estos dos han mencionado. Ese es un robo al país. ¿Quién transfirió el dinero? ¿De dónde? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo salió para los paraísos fiscales? Si Finanzas no suelta eso, no sale. Claro. No, si usted que trabaja en el gobierno, a veces están hasta 6 meses sin pagarle, porque no hay dinero. Ahorita usted tiene... Y la gente que tiene por contrato, que es por contrato, pasan 3, 6 meses y no les pagan. No les pagan. Y entonces, como usted sacó ese montón de millones de dólares, ¿quién lo autorizó? ¿Y sabe cuál es lo penoso? A mí me da mucha tristeza el señor Bodrán. ¿Por qué? Es un profesional del derecho. ¿Cómo autorizó un pago sin garantía? Si yo le voy a soltar plata en efectivo y sobre todo al extranjero, me tenía que mandar a mí un respaldo financiero de una institución bancaria garantizándome esa plata que yo le solté. Pero es que él no es la punta de la cuerda. Sí, los demás. Otra cosa, ¿cuánto fue el pago? 1.200 millones. 1.200 millones. Aquí los tres hemos ido funcionarios. Pagar 1.200 millones. ¿A quién hay que preguntar? ¿Va?
hacer un pago de 1.200 millones, un funcionario. Si yo en el Ministerio Público, por firmar un cheque de 100.000 lempiras, se lo pasaba hasta 3, 4 veces a los auditores y verificaba y veía mirarlo, me tardaba como 3 días en firmarlo. Es correcto. Uy, no, yo aquí, que un día yo le dije a César, ¿y a mí para qué me vas a poner a firmar cheques? Aquí, que es la empresa Yo no quiero firmar aquí es la cheques. empresa privada. Entonces, pues, hay veces que no están los administradores, entonces me ponen a mí porque se ocupa la firma. Y yo le dije, ¿y yo por qué vos firmas cheques? Y un día veo tanto, y César, tan duro, dije yo, enseñen ese cheque. No digamos en el Estado. En el No Estado. es tu dinero. Y 1.200 millones. No, ¿Y no. dónde están los otros? ¿Qué se debe hacer? Es una No, y investigación aparte superficial. de eso, Raúl, la garantía, o sea, ¿dónde está la garantía de calidad de esos hospitales? La garantía de cumplimiento. Sin ninguna garantía. La certificación del fabricante. O Sin sea, ninguna garantía. agarrate 4 contenedores de esos que venden ahí en la salida del norte y les haces ventanas y esos son hospitales. Ojo, el que vendió esos hospitales, la defensa de él puede ser fácil. Claro. Porque, Yo vendo hasta piedras, dicen algunos. claro, no, y yo, Si me las compras, bueno. bueno, uno cipote no se llore. Y todavía ahora hay una venta de carros, Copar se llama, que uno se mete ahí a ver. Compras tu carro. Si uno compra el carro. Una vez yo no sabía, era novato y compré La un carro primera. inundado. Y, ajá. Y ¿Y cuando después? veo aquel tamal, ¿cómo lo devolvía? No hay garantía. Sí, no sé cuánto dio de garantía de Chapín. No dio. Supongo que nada. No hay garantías. ¿Y dónde están los otros? ¿Qué ha pasado en esa investigación? Y aparte, mira, no se trata que compraste una fragata de guerra, no se trata que compraste unos F-5, no se trata que eran hospitales para la gente que se Salud. estaba muriendo. No, La la vida. gente que se estaba muriendo. Es decir, estás hablando de cuántas personas se murieron del COVID por no tener acceso a un chimbo de oxígeno. O sea, y los familiares de esas personas, ¿crees que están contentos? O sea, ya está generando más odio del que ya hay en la sociedad, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando vi que se presentó a los tribunales y le empezaron a tirar huevos, ¿verdad? O sea, no estás hablando que es una compra de suministros para el Estado, estás hablando de hospitales en pandemia donde la gente se estaba muriendo. Entonces, eso no tiene el perdón ni aquí ni en el cielo. El abogado Se juega Urtecho con la vida. El abogado Urtecho de Yamborde dice, en Costa Rica el fiscal tiene libertad absoluta para presentar requerimientos fiscales, pero el fiscal que pierde 3 casos en el año va para afuera del ente fiscal, que se logra que el fiscal que presente un requerimiento debe estar seguro de que en verdad tiene un caso, así no presentará requerimientos solo por decir que se está trabajando sin fundamento. Sí, de eso se trata. Y Sí. yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que a los jueces le hagan estadística de su producción, de sentencia, porque eso significa que trabaja. Dicen que hay una alta Porque mora. aquí hay jueces que se están 1 año para ponerte una pinche sentencia, 2 años. Ok. Pero en el Ministerio Público no puedes medir los resultados por la presentación de requerimientos, porque de qué te sirve que yo te presente 20 que no van a pegar. No pega. Mejor presento 1 y que pegue. Si lo que busco son condenas, no soluciones. Voy a ir a una pausa y ayer vi molesto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta. Voy a una pausa y estos 2 distinguidos invitados les voy a preguntar qué piensan de la molestia del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, esta es la declaración que ha dado en las últimas horas el presidente de la Corte Suprema del país, el abogado Rolando Argueta. Pero lastimosamente a veces hay algunas personas que atacan al Poder Judicial sin ninguna fundamentación, sin ninguna argumentación válida o indiciaria que acredite esos cuestionamientos. Estaba leyendo un diputado
hace poco, con esta elección de la Corte, decía, no podemos salir de un poder judicial corrupto e ingresar a otro poder judicial corrupto. ¿Cómo es que dice eso? Y nos mete a los 5,000 y pico de empleados en la misma bandeja como corruptos, y mete a la institución y la cataloga así tan sencillo y tan fácil como corrupta. Me gustaría que sacara sus antecedentes él. Yo le decía un par de cosas. Y bienvenida a la crítica, bienvenidos los cuestionamientos, pero que sea con argumentos, que sea una crítica y un cuestionamiento responsable. A Honduras le hace mucho daño la descalificación vacía, el rencor, el odio. Le hace mucho daño la impunidad. Estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo, en que hay que castigar a los corruptos, a los que cometen homicidios, asesinatos, a los de crimen organizado, a los que incurren en delincuencia común, a todas las tipologías delictivas. Están reguladas como tales en los distintos códigos y leyes. Estamos de acuerdo con eso y exigimos que haya un castigo. Y no solamente algunos políticos que cuando les ponen un micrófono empiezan a despotricar, nada más con propósito de descalificar a los que creen que no son de su mismo partido o de su misma ideología. Eso le hace mucho daño al país. Presidente, este señalamiento que hace don Edmundo Orellana y dice que está podrida la cabeza del Poder Judicial, ¿cómo puede responder estas actuaciones? Porque la opinión pública se toma sus propias direcciones. Bueno, habría que preguntarles al señor qué hizo en el Ministerio Público, como ministro de Defensa, como diputado y como canciller. Sí, ¿le molesta este tipo de señalamientos, no, presidente? Para nada, en absoluto. Estamos abiertos a cualquier crítica y a cualquier comentario. ¿Qué piensa? ¿Está molesto el presidente de la Corte? Bueno, cuando estamos en puestos públicos debemos aceptar la crítica, ¿verdad? Pero yo le digo en cuanto al Poder Judicial, que son muchísimos, bueno, dijo 5,000 empleados del Poder Judicial. Y es que el Poder Judicial no solo es, el Poder Judicial se califica por el ámbito penal. Y las mayores críticas hacia el Poder Judicial es por el ámbito penal, pero el Poder Judicial tiene una amplia sombría de jurisdicciones y materias y juzgados civiles, de familia, violencia doméstica, contencioso administrativo, laboral, que dan respuesta efectiva a las demandas presentadas, ¿verdad? Pero solo el cuestionamiento siempre se va hacia la materia penal, ¿verdad? Habría que analizar esa actividad, porque también los jueces trabajan con pruebas, y es lo que decía Yuri hace un momento. Los requerimientos fiscales que el Ministerio Público tiene en la acción penal pública deben estar debidamente sustentados para que haya una respuesta efectiva. Un juez no puede cerrar los ojos, ¿verdad?, a la prueba que se le aporta, y van a dar una respuesta de acuerdo a la prueba que se le aporta. Hay dos partes en un proceso penal, en un proceso civil, en cualquier proceso hay dos partes, y ambas partes llegan al proceso, prueba, y con esa prueba el juez decide. Así es que los jueces, pues, la labor del juez es incomprensible, es incomprendida. ¿Por qué? Porque el que pierde siempre despotrica, el que pierde siempre critica, y el que gana no dice el juez lo hizo bien. Así es que tenemos que acostumbrarnos a la crítica y tomarla desde el punto de vista positivo. Si estamos fallando, rectifiquemos. Sí, como lo dice Suyapa, todos los funcionarios, por el hecho de ser funcionarios, están expuestos a la crítica, ¿verdad? Y uno pues solo quisiera que hubiera crítica constructiva, también puede haber crítica destructiva. Sin embargo, el que cuestiona pues debe tener fundamento. Sí creo que no se puede meter en un solo costal, como dicen, a todo el Poder Judicial, aunque sí le voy a decir que ahí hay mafias organizadas de corrupción, ¿va? En muchos juzgados, se lo digo a uno que le toca litigar a diario, ¿verdad?, donde sí, muchas veces se da cuenta de sinsabores,
Pero bueno, pues para eso están los recursos, ¿verdad? Y en los recursos de repente uno logra que al final la justicia resplandezca. Ahora, respecto al doctor Orellana, en cuanto a su función en el Ministerio Público, creo que lo mencionaron por ahí, sí, él sentó las bases, ¿verdad?, de lo que es el Ministerio Público hoy día, ¿verdad? Incluso le tocó una época difícil donde fue la creación de la institución, donde le fue cercenada a la policía de investigación, y una de las labores del fiscal es precisamente la investigación, pero a través de los medios técnicos, ¿verdad? Porque nuestra formación es de abogados, no tenemos una formación en cuanto a investigativa criminal. Sin embargo, pues, si de repente se cuestiona, pues me imagino que el que cuestiona debe tener fundamentos de las cosas que dice. ¿Hay un enfrentamiento en el país por este tema de la Corte? ¿Fiscalía? Pues esto es normal, ¿no? Que cada proceso lleva sus aspiraciones. La gente siempre ve con buenos ojos que va a haber nueva cabeza en el Poder Judicial, nuevos titulares en el Poder Judicial, y que van a mejorar los que se consideran afectados, que se va a mejorar la justicia. Siempre hay esperanza. Por otro lado, pues siempre es costumbre en este país que el que va a entrar siempre cuestiona al que va a salir y siempre lo ve con desconfianza, ¿verdad? Y eso lo vemos a diario cuando nos vamos de las instituciones. Bueno, no nos quieren ni ver, y si de repente vamos a traer algún documento, ya nos están cuestionando a qué fuimos a traer documentos. ¿Qué quieres sacar? ¿Qué quieres sacar? ¿Verdad? Me ha pasado, siempre hay cuestionamientos y desconfianzas del que se va y el que entra. Pero bueno, como dice, nos arriesgamos cuando asumimos posiciones a esas situaciones, y hay que aceptarlas como tal. Y lo importante es que la persona que está se sienta tranquila, ¿verdad? Que piense, que considere que su actuación ha sido lo correcto, que ha actuado dentro del marco de la ley, porque el funcionario lo que tiene que actuar es dentro del marco de la ley, no tiene que apartarse. Muchas veces se consideran dioses en los puestos, se consideran intocables, pero eso somos temporales, o han sido temporales, pues. He pasado por diferentes etapas en puestos importantes en nuestro país, honrosamente, que se me ha honrado, y pues tenemos que tener los pies en la tierra, hacer las cosas. Pero los que se quedan y los que se van son los 15, los demás ahí se quedan. Ahí se queda el Poder Judicial. Hay una estabilidad laboral ahí, una ley de la carrera judicial, y eso también es un problema, ¿verdad? Como dice ella, se creen dioses. Hay magistrados de cortes de apelaciones, jueces que llevan años de estar ahí, y está bien que se queden los correctos, pero no los que se dedican a otras cosas. Sin embargo, creo que esto se está empezando a calentar. O sea, esto apenas empieza, creo que va a ser una... ¿Qué es calentar? Este proceso de selección. Se ríe eso ya. Este proceso de selección se va a poner bien complejo. Recuérdese que no solo se trata de nombrar 15 magistrados. Aquí se trata de que ahora ahí se conocen las solicitudes de extradición. Se trata también de que la Corte Suprema conoce los procesos contra los altos funcionarios del Estado, ¿verdad? Entonces, tiene toda una complejidad el tema, en el cual muchos sectores quieren jalar agua para su molino. Hoy escuchaba en la mañana en HRN de que ya se andan moviendo los sectores interesados en tratar de imponer a algunos de los miembros de la nueva Corte. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, hay que hilar fino, ¿verdad? Y poder llevar un proceso, pues, de la manera más transparente, de la manera más participativa posible, desde la Junta Nominadora hasta llegar al Congreso Nacional. Don Gilberto Ríos está con nosotros. Don Gilberto, buenos días. Buenos días, Raúl, un placer participar siempre en tu programa, siempre atentos. Su comentario sobre lo que me decía del presidente de la Corte. Sí, bueno, para nosotros hay un análisis bien simple, digamos, de lo que está ocurriendo, y sobre todo con esta reacción que usted muestra ahora mismo de Rolando Argueta, ¿verdad? Los nacionalistas están cayendo en una desesperación tremenda, porque, bueno, se hacen números todos los días, les podría faltar un diputado nada más a la oposición para poder poner una Corte Suprema de Justicia diferente,
y lo que nosotros hemos visto es que la narcodictadura, todo el proceso de 12 años de concentración de la riqueza y del poder en una sola élite económica, está refugiada dentro de la Corte Suprema de Justicia, pues. Entonces se volvió su bastión, ¿verdad?, para defender todo lo que han hecho durante estos años, incluso en años anteriores también, muchas mafias que se han apoderado del Estado de Honduras. Así como dijo su invitado, el exfiscal Yuri Melara, no, esto no se está calentando, esto está ya casi a punto de ebullición, ¿verdad? Y va a estar realmente ardiendo para este año, porque es un tema que preocupa profundamente a los sectores de poder en nuestro país. Y me parece, quiero agregar, que lo del UFERCO, que también es un coadyuvante para que esto se esté incrementando su temperatura, también debe tener un complemento a nivel de sociedad civil y de movimiento popular, que deben identificar la necesidad de depurar la Corte Suprema de Justicia como una de las necesidades más importantes para trascender la situación que atraviesa nuestro país. Gracias, don Gilberto Ríos, participando esta mañana. Me dice aquí Larisa Barahona, abogada, excelente foro, panelistas y profesionales del derecho. Saludos. Pues ojalá que sea lo mejor para el país, ¿verdad? Y que sean hombres y mujeres. Aquí, Raúl, la palabra no es poner magistrados. La palabra es seleccionar lo mejor, indistintamente de qué filiación política tenga. Olvidémonos de la repartición por el bien del país, olvidémonos de eso, seleccionemos los mejores hombres y mujeres que van a rectorar el Poder Judicial, ¿verdad?, para que hagan una labor, ¿verdad?, de depuración si fuese necesario, porque sí, ¿verdad?, como dicen, no los podemos meter bajo el mismo costal, pero sí hay cuestionamientos y esos son los que tiene que investigar. Para eso está la inspectoría, no sé cómo se llama hoy, la inspectoría de tribunales, que son las que, producto de las denuncias, investigan y tiene que haber resultados positivos para mejoramiento de ese servicio que es la justicia. Definitivamente no vamos a poder desconocer, va a ser una elección política, al final va a ser una elección política y hay que tratar pues que no venga politizado desde la Junta Nominadora, porque entonces el problema se complica más. Están hablando que quiénes deben integrar esa Junta Nominadora, y ¿creen ustedes que esta vez la función va a ser diferente? Porque en algunas ocasiones se ha nombrado Junta Nominadora, la gente se prepara, hace su presentación ante la Junta Nominadora, pero al final la elección es para otros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes las personas? Porque las organizaciones ya las define la Constitución de la República y no las podemos variar, ¿verdad? Ya la Constitución ya nos dice quiénes van a integrar. Ahora bien, esas personas, la persona natural, que esa es la que se va a integrar a esa Junta Nominadora, decíamos, debe ser personas profesionales, ¿verdad? Deben ser personas con capacidades intelectuales para poder discernir y escoger y valorar, ¿verdad? Muchas veces nos equivocamos en la selección de nuestro representante o del representante de cada organización, ¿verdad? Tienen que ser personas que tengan los conocimientos necesarios, profesionales, como decía, no necesariamente tiene que ser un abogado. Hubieron profesionales en la primera Junta Nominadora como Juliet Handal, que no conocía ningún profesional, y ella trabajó arduamente en esa primera elección de magistrados, y nada es perfecto, ¿verdad? Pero busquemos lo mejor para integrar la Junta Nominadora y que esa Junta Nominadora a su vez escoja lo mejor. Sí, no podemos regular a los políticos, por lo menos tratemos de regular la Junta Nominadora en cuanto a sus atribuciones, en cuanto a que se vea impregnada de transparencia, de inclusión, alejada del sectarismo en la medida de las posibilidades, aunque yo le voy a decir que por las últimas experiencias que se han tenido, la Junta Nominadora nació mal, ¿verdad? Nació mal y no creo que haya un gran cambio trascendental, salvo pues de que realmente se hagan las verdaderas reformas necesarias en su ley orgánica para poderle dar un buen funcionamiento. Pero la verdad es que las juntas han quedado mucho en deber a la sociedad, no ha habido transparencia, no ha habido inclusión, ¿verdad? Y se le ha dado muchas veces la posibilidad a los profesionales realmente capaces para que puedan participar, porque como le digo, necesitamos que lleguen magistrados estudiosos, que no lleguen a cobrar el sueldo nada más,
sino que estudien, que resuelvan y que pongan sentencias. Ese es su trabajo, dictar sentencias. Correcto. Me dice el abogado Bouchard que cuando hicieron el examen juntos nadie regalaba nada. Sobre uno de los temas que hemos abordado aquí, la ley de colaboración eficaz, y tiene razón el abogado Urtecho de Amborde, ley de colaboración eficaz, de hecho se está aplicando. Vean el caso del Seguro Social, los famosos tetos, ellos se beneficiaron mucho con ventas en el Seguro Social, declararon el caso para enjuiciar a otros y a ellos no se les presentó requerimiento fiscal, lo cual había mérito para ellos, y es cierto. ¿Y las cabezas de ese caso dónde están? No existen. Solo Mario Zelaya y Bertetti. ¿Y los demás? ¿Y los que están más arriba? Entonces, igual que los hospitales. Ley de colaboración eficaz es para agarrar las cabezas del crimen, el crimen organizado. No para agarrar ni los que están más abajo ni los que están al nivel de los que ya estaban imputados. Nos falta, estamos en pañales en investigación y llegar a como dicen, a desenredar las madejas en estos casos tan emblemáticos. Bueno, quiero agradecerle a los dos por su comparecencia esta mañana. ¿Qué le dice al pueblo hondureño y qué espera usted de esta elección de Corte Suprema, Fiscalía, Fiscal Adjunto, de la Junta Nominadora, de los diputados en el Congreso? Bueno, siempre veo con esperanza, ¿verdad?, estos procesos, que se hagan la selección de los mejores hombres profesionales del derecho para integrar el Poder Judicial. No hay mucho que hacer en el Poder Judicial, ¿verdad? No solo estéticamente, no solo en edificios, sino que a nivel de su personal, ¿verdad? Hay mucho que hacer y esperamos que el Congreso Nacional escoja entre los mejores que mande la Junta Nominadora, ¿verdad? Y que esa Junta Nominadora le dé apertura a todos esos profesionales del derecho que tienen las capacidades y los requisitos, ¿verdad? Los requisitos son uno y las capacidades son otra. Muchas personas pueden tener los requisitos pero no tienen las capacidades. Por ejemplo, un profesional que nunca ha ejercido la profesión, nombrarlo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pues vamos a ver, no va a dictar sentencia, va a esperar que se la dicten. Esperemos lo mejor. Gracias a la abogada Soya Patuman, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Yuri Melara, ex fiscal adjunto también. Sí, la clase política, pues, vemos con buenos ojos que hay buena intención en este actual Congreso Nacional de tratar de escoger a los mejores hombres y mujeres para que formen la nueva Corte Suprema de Justicia, que eso va a servir para diluir un poco el odio, el sentimiento, la división que ha habido en la sociedad hondureña, ¿verdad? Y ojo con la Junta Nominadora. La Junta Nominadora, si no va a hacer su trabajo, de repente no va a ser necesaria. Si antes los magistrados los nombraban los diputados directamente sin Junta Nominadora. Entonces, si no va a ser realmente un filtro, no tiene razón de ser. De hecho, en la Constitución, un punto que decía, si la Junta Nominadora no propone en el tiempo, el Congreso nombra. El Congreso nombra directo. Es que al final el Congreso nombra directo. El Congreso nombra esa Junta Nominadora para apoyarse en ese proceso de selección. Suyapa se refiere a que si no se ha presentado el 25 de enero, de acuerdo al 312 de la Constitución, o 323, el Congreso puede elegir directamente. Gracias, abogado Melara. Gracias, abogada Tuman. Un gusto. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Pido disculpas, no pude leer todos los mensajes ni las llamadas que estaban en las redes sociales y en las líneas telefónicas. Sigan con Canal 11. Buenos días.